Cuando la ballena de la vida te devora. Hoy, tendremos la siguiente prédica que se titula, Cuando la ballena de la vida te devora, escuchando la voz de Dios en tiempos modernos. Bienvenido a nuestro podcast Encuentro con Cristo con Sergio Aburto. Es un gozo inmenso estar con ustedes, listos para sumergirnos en la gloriosa palabra de Dios. Hoy vamos a desenterrar una historia fascinante, una que a menudo nos hace sonreír por lo peculiar, pero que encierra verdades profundas y eternas. ¿Alguna vez te has sentido como Jonás? Como si Dios te pidiera hacer algo que va completamente en contra de tus planes, tus deseos, incluso de tus prejuicios? ¿O has sentido que, por desobedecer, una ballena gigante te ha tragado y de repente te encuentras en un lugar oscuro y desesperante? Hoy vamos a explorar la historia de Jonás y cómo sus experiencias resuenan poderosamente con nuestra vida en estos tiempos modernos. Y lo más importante, cómo podemos discernir la voz de Dios y obedecer sus maravillosas orientaciones. Para nuestra prédica de hoy, nos centraremos en el libro de Jonás, específicamente en Jonás 1, del 1 al 3, y Jonás 3, del 1 al 5. Leamos juntos en nuestras Biblias Reina Valera 1960, Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ahora, Jonás 3 del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme al mandato de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El libro de Jonás nos presenta a un profeta israelita al que Dios le da una misión específica: ir a Nínive, la capital del imperio asirio, un enemigo acérrimo de Israel, y predicarles arrepentimiento. Jonás, en lugar de obedecer, decide huir en la dirección opuesta. La historia es conocida: una tormenta, un pez grande, 3 días y 3 noches dentro de él, y finalmente, la obediencia. Es una historia de gracia, de obediencia, de la soberanía de Dios y de su inmensa misericordia incluso para con nuestros enemigos. ¿Qué nos quiere decir Jehová con la historia de Jonás? Hay varias lecciones cruciales que podemos extraer. Punto 1. La voluntad de Dios es ineludible, aunque nos resiste el corazón. Jonás, un profeta de Dios, huyó. ¿Por qué? Porque Nínive era el epicentro de un imperio cruel y opresor para Israel. Jonás no quería que Dios mostrara misericordia a estas personas, prefería verlos destruidos. Esto nos enseña que a menudo nuestros prejuicios, nuestros miedos o incluso nuestra comodidad nos hace resistir la voluntad de Dios. Jonás pensó que podía escapar de la presencia de Jehová. Qué equivocados estamos cuando pensamos que podemos huir de aquel que lo llena todo. Relación con la vida moderna. ¿Cuántas veces hoy en día huimos de la voz de Dios? Nos pide perdonar a alguien y preferimos guardar rencor. Nos llama a servir en la iglesia y estamos demasiado ocupados. Nos impulsa a compartir el Evangelio y nos da vergüenza o miedo al rechazo. En la era de la información y la distracción constante, es fácil ahogar la voz de Dios con el ruido de las redes sociales, el trabajo incesante o el entretenimiento. Nuestra Tarsis moderna puede ser la búsqueda de una vida sin interrupciones divinas, una existencia autocentrada donde no hay espacio para el llamado de Dios a salir de nuestra zona de confort. La lección de Jonás es clara: la voluntad de Dios siempre prevalecerá.
y tarde o temprano, la ballena de las circunstancias nos devolverá al punto de partida. Punto 2. Dios nos habla incluso cuando parecen silencios y adversidades. La forma en que Dios le habló a Jonás fue muy variada. Primero, una palabra de Jehová directa. Luego, una tormenta furiosa, que Jonás mismo lentificó como venida de Dios. Después, un gran pez preparado por Jehová. Y finalmente, una segunda vez la palabra de Jehová. Dios tiene infinitas maneras de comunicarse. ¿Cómo saber que Dios nos habla y cómo obedecer sus orientaciones? A través de su palabra escrita, la Biblia. Esta es la forma principal y más segura. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras y nos revela la voluntad de Dios. Si un sentimiento o una voz contradice la Biblia, no es de Dios. La palabra es nuestra combússola infalible. A través del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. A menudo, Dios nos habla a través de una convicción interna, una paz o una inquietud que no podemos ignorar. No es una voz audible necesariamente, sino una profunda certeza. A través de las circunstancias, como la tormenta de Jonás, a veces Dios usa las situaciones de la vida para redirigirnos o para confirmar una dirección. Una puerta que se cierra, una oportunidad que se abre, una dificultad inesperada que nos obliga a depender de Él. A través de otros creyentes. Consejo piadoso. A veces, Dios usa hermanos en la fe maduros y sabios para darnos una palabra de aliento, un desafío o una advertencia. Pero siempre debemos filtrar ese consejo a través de la Biblia y la oración. ¿De qué manera nos habla el Señor? Dios no siempre usa una voz audible como en las películas. Nos habla con claridad a través de su palabra, nos susurra al corazón por medio del Espíritu Santo, nos grita a través de las circunstancias difíciles y nos guía a través de la sabiduría de la comunidad de fe. La clave es tener un corazón dispuesto a escuchar y una vida en sintonía con Él a través de la oración y la lectura bíblica constante. El mejor descanso es estar tan cerca de Cristo que podemos escuchar su susurro en medio del ruido del mundo. Punto 3. La misericordia de Dios es más grande que nuestros errores y prejuicios. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios no lo abandonó, le dio una segunda oportunidad. Y a pesar de la maldad de Nínive, Dios estaba dispuesto a perdonarlos si se arrepentían. Esta es la esencia del Evangelio, la gracia inmerecida. Relación con la vida moderna. En una sociedad que a menudo cancela a las personas por sus errores, el mensaje de Jonás es un bálsamo. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras, de las infinitas oportunidades. No importa qué tan lejos te hayas ido, qué tan desobediente hayas sido, qué tan grande creas que es tu pecado, la misericordia de Dios es más grande. Y no solo para nosotros, sino también para aquellos que consideramos enemigos o malos. Dios ama a toda la humanidad, y su deseo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser instrumentos de esa misericordia, incluso para aquellos que nos caen mal? Hermanos, ¿qué ballena te está devorando hoy? ¿Es la culpa por una desobediencia pasada? ¿Es el temor a un llamado que sabes que Dios te ha hecho? ¿Es el prejuicio hacia alguien que Dios quiera que ames o sirvas? La historia de Jonás nos desafía profundamente. ¿Estás huyendo de algo que Dios te está pidiendo? Reflexiona en silencio. ¿Hay alguna Nínive a la que Dios te está llamando y tú estás comprando un pasaje para Tarsis? ¿Estás sintonizando la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en su palabra? ¿Cuánto tiempo en oración? ¿Estás atento a las circunstancias y al consejo piadoso? Recuerda que Dios te habla en su palabra, en tu espíritu, en tus circunstancias y a través de otros creyentes. ¿Estás extendiendo la misericordia de Dios a otros? Jonás no quería que Nínive se salvara. ¿Tenemos nosotros ese mismo corazón duro con alguien? Dios nos llama a ser canales de su amor y su perdón para con todos, incluso aquellos que te resultan difíciles. La historia de Jonás es un recordatorio poderoso de que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias, pero la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos. El Señor no se rinde con nosotros. Él nos busca,
nos disciplina con amor y nos da segundas oportunidades para que cumplamos su propósito. Hoy, si te sientes en el vientre de una ballena, no importa la razón, recuerda que desde ahí Jonás clamó a Jehová y Jehová le respondió. No hay lugar tan oscuro donde la mano de Dios no te pueda alcanzar. El mejor descanso, la verdadera paz en medio de la tormenta, es saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios, obedeciendo su voz. Te invito hoy a arrepentirte de cualquier área de desobediencia. Te invito a abrir tu Biblia con un corazón expectante, sabiendo que Dios te hablará. Te invito a pasar tiempo en oración, sintonizando tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y te invito a ser un instrumento de su amor y su misericordia para con todos, incluso aquellos que te resultan difíciles. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva y poderosa. Gracias por la historia de Jonás, que nos enseña tanto sobre tu soberanía, tu misericordia y tu paciencia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos huido de tu presencia, por nuestras desobediencias y por nuestros prejuicios. Ayúdanos, Padre, a discernir tu voz claramente en estos tiempos modernos, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de las circunstancias y del consejo piadoso. Danos un corazón valiente para obedecerte y ser instrumentos de tu amor y tu gracia para un mundo que tanto te necesita. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, así como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.